Hola, seguimos con la punta de lanza de Steve Zen. Después de una pausa que me tomé para agarrar más fuerzas y terminar este libro. ¿Se puede ser este lugar? Capítulo 12. Después de pasar otra noche durmiendo en el piso de la escuelita, me sentí con mucha más energía. Eso en realidad le dio un nuevo significado a la palabra firme, para describir la calidad de un colchón. Pensé que en nada sería más difícil dormir. Más adelante descubriría que me equivoqué. Al salir del amoitado, la gente nos amonestó para estar alertas en cuanto al gran jaguar que amenazaba la aldea. Cuando pregunté si en realidad un mini podía atacar a un humano, los hijos de Picuí me explicaron que cuando los jaguares se ponen viejos, no pueden matar cerdos salvajes, a menudo tratan de matar y comerse los perros de la aldea o humanos pequeños. Me costaba creer que un animal tan tímido como el jaguar pudiera atacar a una persona. Cuando se dieron cuenta de que estaba escéptico, el hijo de Picuí me dijo que otro jaguar viejo, quizás la pareja del que estaba merodeando, se había llevado al perro que estaba dentro de su casa, mientras la familia dormía en el mismo lugar. Dijo que el felino atrapó y mató al perro de cacería de buen tamaño, con un solo mordisco antes de salir corriendo llevándoselo. Más tarde encontraron la mitad del perro, abandonado a corta distancia de la selva. Perdón, el jaguar lo dividió en dos y se llevó la mitad. Se les ocurrió que podía regresar por la otra mitad, así que esa noche le pusieron una trampa. Picuí y sus dos hijos se armaron con lanzas y dos escopetas y se escondieron en las ramas por encima de la mitad restante de su perro. Qué bonita forma de hablar un perro. Pero dijeron, con certeza, el jaguar regresó por el resto del perro. Me contaron que le dispararon y lo mataron con lanzas. Uno de ellos corrió a la casa vecina y trajo una piel de jaguar grande y moteada que se veía que estaba bastante fresca. Tenía tantos agujeros de balas y lanzas que pareció un pedazo que una piel. Se veía que no estaban dispuestos a perder más perros debido a ese felino. Todavía pienso que los jaguares no representan en la selva una amenaza física para los humanos, pero la historia del jaguar de Damontado me dio algo que pensar en las dolorosas horas que siguieron. Al dejar el desmonte, Pa y Gaba hablaron de cuánto mejor ruta, cuál era la mejor ruta para ir a Damoitado en Zapino, de Damoitado a Zapino. Los asesores de Damoitado sugirieron que fuéramos un día de camino río abajo a Quegueado y entonces tomáramos la trocha de Zapino. Eso nos llevaría y luego al este y luego al noroeste. Yo quería cortar la esquina e ir derecho hacia Tzapino, lo cual, de acuerdo a mi mapa de estudio geodésico, nos llevará a través del lugar que Coba recomendó por la nueva comunidad central donde podríamos vivir. No solo que al parecer tenía tierra dura para construir una buena pista, sino que no tenía cerca ningún cenagal, lo que reduciría el riesgo de la fiebre que acarrean los mosquitos y los vampiros. Nadie había vivido en esa región, hasta donde ellos pudieron recordar. Siendo que ninguno de los guaraníes tenía mapas y nadie estaba tomando notas, yo tuve la idea de que lo único que teníamos que hacer era pues seguir esa trocha derecho a Zapino. No era la mejor que se me ocurrió. Para empezar, no hay tal cosa como andar en línea recta en la selva. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé si hay una palabra guaraní para recto o derecho. Tampoco había trocha de Damoitado al lugar donde estábamos buscando. Tampoco había trocha de Damoitado al lugar que estábamos buscando y la gente de Damoitado no estaba describiendo la trocha, sino las crestas, los arroyos que tendríamos que cruzar para llegar al otro destino. Todavía no puedo imaginarme cómo los habitantes de la selva pueden encontrar su camino por las descripciones de crestas que aprendí a reconocer los ríos gracias a sus descripciones. Yo cuando llegué a vivir aquí era difícil, me perdí muchísimas veces porque yo vivo en un lugar donde hay muchos árboles, bosques, no hay tiendas, las centros comerciales están escondidos y entonces diciendo, bueno, pues en el arbolito a la derecha, ¿no? Y es bien difícil, pero después, yo ahora lo veo después de tiempo de estar viviendo aquí, sí va uno conociendo el distinto color, el distinto arreglo, sí,
Pienso que en la selva ha de ser algo igual. Complicado, pero después de mucho verlo, pues se puede tal vez distinguir. Como Dios nos conoce, aunque seamos todos como bien parecidos, ¿no? Dice, debía haberlo adivinado. Debido a las prolongadas descripciones que nos dieron, que no íbamos a seguir una cresta, como Pa trató de decirme. Con optimismo infundado en mi corazón, seguí a mis 3 fieles amigos de regreso a la selva. La primera cresta que subimos no era muy empinada, lo que me llevó a pensar equivocadamente que el camino de los 2 días anteriores me puso en forma, ni en sueños. Eso era solo la cresta para los ingenuos. No era empinada, pero después de un rato me pregunté si alguna vez se iba a acabar. Entonces llegamos a lo difícil. Además de la extenuante topografía, la trocha se perdía. Quienquiera que fuera adelante se abría paso entre la espesura hasta escurrirse. En esta trocha mis amigos se agachaban para evitar que las ramas les golpearan la cabeza. Siendo bastante más alto que ellos, yo tenía que doblarme por la cintura o andar de rodillas. Si no lo hacía, mi cabeza se enredaba tanto en la espesura de la selva que ni siquiera podía moverme. Así que decidí caminar doblado por la cintura, por lo menos en algunos trechos planos ocasionales. El resto del tiempo era más fácil trepar las crestas a gatas. De todas maneras necesitaba de las 4 extremidades para trepar la mayoría de estas. Se me ocurrió que mis viejos crampones de alpinista me hubieran servido muy bien. Por dicha, no tenía que descender caminando las crestas. La mayoría de veces solo las bajaba resbalándose. Ya para el mediodía, yo ya me había acabado casi 1 galón de agua. Me lo ponía en la boca y lo derramaba sobre la frente. Gaba encontró una tortuga en el camino y la recogimos, pero yo no hubiera cargado esa codiciada comida recubierta de concha, aunque hubiera sido un suculento bistec. No podía creer que Gaba la añadiera sin pensarlo 2 veces a lo que ya estaba cargando. Yo estaba tratando de figurarme cómo pedir que alguien llevara mi cantimplora y los caramelos que tenía en los bolsillos. Por último, decidí que ya no podía seguir. Me dije que subiría y bajaría la cresta en la que estábamos y entonces podrían dejarme en paz a que yo muriera. Recorrimos 13 más de esas últimas crestas antes que Koba anunciara de repente que habíamos encontrado la buena tierra. Para ese entonces, yo andaba como sonámbulo. Me limité a quedarme mirándolo anonadado. Yo estaba cubierto de tierra. Mis extremidades temblaban por la fatiga. Koba me miró y repitió lo de la buena tierra. No había nada de bueno en la mugre que me cubría. Entonces me di cuenta de que estaba hablando de la tierra que tenía a mis pies, no lo que estaba pegando con tenacidad a mi persona o ropa. Habíamos llegado al lugar que él señaló en el mapa, o eso es lo que él afirmaba. Pero no había manera en el mundo de que él supiera dónde estábamos. Estuvimos deambulando de arriba abajo por toda la selva durante 8 horas, tratando de seguir una trocha que no existía, sino cuando la abríamos. Imposible. Los guaraníes tal vez sean expertos en cuanto a la selva, pero se me ocurrió que no había ni la menor posibilidad de que alguien supiera dónde estábamos, con una aproximación de unos 3 o 4 kilómetros. Pero yo no tenía energía para discutir el asunto. Tenía que seguir avanzando a tropezones hacia nuestro destino, o me iba a desplomar. Estaba muerto de hambre, sentía como si tuviera fiebre y estaba tan agotado que los oídos se me habían tapado. No lograba destaparlos, me dolía enderezarme después de haber caminado de tanto tiempo encorvado. Fue la única vez que pude recordar haber deseado tener menos estatura. Necesitaba encogerme o encontrar un guaraní gigante para recorrer con él por las trochas. A pocos minutos del camino, después de que Koba anunció que habíamos encontrado buena tierra, salimos de la selva a la orilla de un río. Había playas de arena y el agua estaba amarilla por el cieno. Estábamos de regreso al río Ewenguno. Por lo menos estábamos en el río correcto. Lo único que me interesaba era encontrar un lugar donde acostarme. Me desplomé en la playa y casi de inmediato me quedé dormido. Cuando desperté el sol se estaba poniendo. Gaba había pescado unas buenas piezas y preparó la tortuga para la sopa. Pa y Koba construyeron alrededor de mí un impresionante cobertizo para dormir. Podía haber vuelto a dormirme sin moverme hasta el día siguiente, pero tenía que saber si Koba de veras sabía dónde estábamos. Así que me bañé con ropa y todo, pensando que así podría lavarme el cuerpo y la ropa a la vez. Entonces saqué el pequeño
GPS de Rick. Dice SPG, pero es GPS de Rick. Colgué la antena especial y me preparé para anotar nuestra posición. Como lo pronostiqué, no encajaban con las coordenadas del mapa. Pero entonces me di cuenta de que solo la coordenada sur estaba errada. Comencé a calcular cuánta distancia estaba errada. Menos de medio kilómetro. Cómo en realidad nos condujo en la interminable selva amazónica, a medio kilómetro del lugar exacto del que me había hablado y escogido en el primer mapa que jamás vio en su vida. Apenas medio kilómetro, y entonces caí en cuenta. Coba no dijo que la playa era el lugar que tenía la tierra dura. Él señaló el lugar que estaba a medio kilómetro selva adentro y dio en el clavo. Encontramos el lugar que iba a ser nuestro hogar. ¡Ay, qué maravilla! A veces tenemos que dejarnos llevar así como que no sabemos ni para qué rumbo toma nuestra vida. Y pasan cosas que destruyen nuestros planes, porque nosotros hacemos un plan de qué vamos a hacer y qué vamos a ir. Y ¿cuántos teníamos planes para este 2020? ¿Cuántos teníamos planes? Muchos planes. Y resulta que no. Dios no tiene ese plan para nosotros. Pero no nos tenemos que preocupar por eso o qué vamos a hacer, porque Dios es como va delante de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir, a pesar del cansancio, a pesar del dolor que tengamos, hay que seguir adelante y seguir a Dios, porque Dios sí sabe para dónde vamos y nos va a llegar al lugar correcto. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice Steve. Dice, me alegré de que Ginny no estuviera allí para ver ese lugar en su estado más natural. También pensaba mucho en la posibilidad de pedir prestado el viejo avión de Rick. Por tierra me abrí paso a machetazos, gateando, nadando, resbalando, escalando, caminando hasta mi última onza de energía. Por aire, hasta una vieja y lenta Cessna 172 podía hacer en 4 minutos el viaje que me consumió 8 agonizantes horas por tierra. Esa noche, acostado en la playa con mis 3 amigos, aunque en extremo exhausto, no pude estar más contento. Ellos hablaron por horas contando experiencias, compartiendo recuerdos. Yo podía seguir la conversación si sabía qué tema estaban hablando o si trataban de explicármelo. A pesar de eso, con todo, disfrutaba estar con ellos una vez más, después de estar ausente por más de 26 años o algo así. Había vuelto otras ocasiones para visitarlos, pero la conexión se había vuelto distante y tirante con el tiempo. Ahora sentía de nuevo la euforia que sentí cuando niño. Amaba a esa gente y el mundo que representaban. De niño me impresionó mucho la manera en que los guaraníes vivían, en que sobrevivían solos sin depender de todas las necesidades del mundo exterior. La gente era independiente. Hacían lo que necesitaba hacerse, sin depender de nadie más que de sí mismos. Por lo menos así había sido. Ahora parecía que todos querían botas, ollas de aluminio, machetes, hachas, cobijas, ropa, jabón, sal. Todas esas cosas venían del mundo exterior y tenían que comprarlas. Sabía que con el tiempo la percepción de lo necesario crecería para incluir otras cosas más grandes que no se podían comprar con tanta facilidad, como sierras de cadena para cortar tablones para casas más duraderas, motores fuera de borda para las canoas y zinc galvanizado para los techos. El materialismo es una cosa insidiosa. Es que mientras más uno recibe, más uno espera. Pensé en lo que el rey Salomón dijo hace un par, más de miles de años. Quien ama el dinero no se sacia, dice. El que ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También eso es absurdo. Eso dijo Salomón, fíjense, en Eclesiastés 5:10. Sabía por experiencia que tenía razón. Pensé en todos los artefactos que mi sociedad norteamericana diseñó para ahorrar tiempo. Lavadoras de ropa, lavavajillas, secadoras, podadoras de césped, aspiradoras, máquinas para lavar alfombras, máquinas de coser, cafeteras automáticas, microondas, trituradoras de desperdicios y la necesidad más grande de todas, el automóvil particular. Con todos esos ahorradores de tiempo, uno pensaría que tendríamos montones de tiempo para sentarnos y cultivar con esmero nuestras relaciones con amigos y familiares. Pero eso nunca pasa. A pesar de todos esos ahorradores de tiempo que nos provee la
civilización, la vida se ha convertido en una carrera de ratas en la que no podemos darnos el lujo de detenernos siquiera unos días. Para no decir un par de meses sin poner todo en riesgo. Los guaraníes eran los que tenían tiempo para jugar con los chicos, para contar experiencias de todos los días. Recordé el tiempo cuando lo único que necesitaba una pareja guaraní era comenzar por cuenta propia, era un hacha de piedra. Ellos creían que Wangongi plantaba para ellos en el suelo de la selva esas piedras de forma especial. Eso pudo haber sido tal vez lo único que sabían sobre Wangongi. Pero en algunos aspectos ese concepto sencillo de provisión de Dios iba más allá de las relaciones complicadas que la mayoría de la gente civilizada desarrolla con su creador. Yo comencé a tener la esperanza de que podía ayudar a los guaraníes por lo menos a que se dieran cuenta de la inutilidad de enriquecerse al conseguir más. Especialmente esperaba que pudieran evitar la dependencia humillante, debilitante que había desolado a las tribus nativas de los Estados Unidos. Los soldados de Estados Unidos, mejor armados que los nativos, nunca pudieron someter a algunas de esas tribus, así que les dieron reservaciones, casas, cobijas, comida y se les permitieron aburrirse hasta que no supieran valerse por sí mismos. Una vez que la gente empezó a depender de ellos lo suficiente, pudieron manipularlos al capricho de funcionarios del gobierno federal. He leído con incredulidad que el gobierno decidió trasladar a los apaches en un tiempo independientes y valientes de sus tierras nativas a las selvas candentes, húmedas, infestadas de mosquitos de Florida. Algunos de los guerreros apaches decidieron salir de la reservación y luchar, pero se hicieron demasiado dependientes de las limosnas del gobierno. Se acercaba el invierno y ellos sabían que iban a morir de hambre o se iban a morir de frío, así que permitieron que el gobierno les llevara a Florida, donde la mitad de ellos murió. Me di cuenta de que la dependencia era la peor amenaza que enfrentaban los guaraníes. Mientras más crecía la percepción de necesitar cosas de afuera y sin tener la economía propia para ganar dinero para pagar por ellas, más control iban a tener del mundo de afuera sobre los guaraníes. Mientras más crecía la percepción de necesitar cosas de afuera y sin tener la economía propia para ganar el dinero para pagar por ellas, más control iban a tener los del mundo de afuera sobre los guaraníes. ¿Te suena conocido? Sabía que ellos aprenderían por la vida dura que no hay almuerzo gratis, pero entonces ya sería demasiado tarde para retroceder. Cuando a los orgullosos cherokees se les obligó a mudarse de Georgia a Oklahoma, el viaje se le llamó el Sendero de Lágrimas. Todos los indicadores sugerían que los guaraníes estaban en camino de tener su propia trocha de lágrimas. No se estaban mudando en cuanto a la geografía, se estaban pasando de lo cultural a una independencia igualitaria, casi absoluta, a tener una nación de pordioseros. No pensé que yo podría hacer una cosa para detener eso, pero me alegraba recorrer un trecho con ellos. Resultó un poco más de lo que jamás me imaginé en ese entonces. Cuando vi maestros de afuera regañando a los que en un tiempo orgullosos, guerreros guaraníes y decirles lo que tenían que hacer, comencé a comprender que la realidad a largo plazo del mundo guaraní estaba a punto de unirme, había llegado a ser casi insostenible. Por el momento, sin embargo, bajo el hermoso cielo nocturno de la selva, de regreso con mis amigos de la niñez en el río Euenguno, todo parecía tranquilo. Los ruidos de la noche resonaban a todo volumen. No había luna y las luces artificiales más cercanas estaban tan lejos que no podían corromper el increíble panorama de las estrellas en el cielo. Recordé el estar acostado en la playa, solo unos kilómetros río arriba, la noche después de que visitamos la playa donde murió papá. Katy y Oncaye, Inigua y yo fuimos bautizados. Esa noche también estuve contemplando las estrellas. Sin embargo, esta noche me sorprendí cuando vi una de las estrellas moverse por el cielo. Pensé que era una estrella fugaz, pero se movía con demasiada lentitud. Era más bien una estrella que se arrastra. Le pregunté a papá y Gaba si habían visto las estrellas arrastrarse por el cielo. Dijeron que sí, y en pocos minutos después Gaba señaló una. Me di cuenta que lo que estaba viendo en realidad era un satélite. Mientras veía esa luz brillante hecha por el hombre cruzar el firmamento sobre el territorio guaraní, me di cuenta de que era imposible que el mundo guaraní se quedara como fue una vez. Mi reto sería ayudarles a comprender los métodos y prácticas del mundo exterior. Esas fuerzas que continuarían tratando de dominarlos.
No sabía si lograría significar alguna diferencia, pero por lo menos me preocupaba lo que estaba pasando y trataría de entrenarlos en conocimiento que necesitan a fin de tener una voz significativa para decidir su destino. Al día siguiente, tuvimos que subir una cesta grande. Déjenme, antes de contarles el día siguiente, quiero enseñarles una foto porque habló del bautismo. Miren, esta es una foto, aquí está. Dice que es el bautismo de Steve y de sus hermanos también en ese río. Qué padre. Bueno, dice que al día siguiente, tuvimos que subir una cresta grande. Cuando más músculos estaban a punto de cuando mis músculos estaban a punto de engarrotarse, cruzamos un río que corría con suavidad y llegamos a la corta pista de Tzapino. Kimo y Dawa nos estaban esperando. Yo me pregunté cómo supieron tan rápido que veníamos. Entonces me acordé que había radio tanto en Damoitado como en Tzapino. Tzapino era el hogar de Omene, un hombre de mi edad, que la tía Raquel había recogido. Era hijo de Babai, cuyo nombre me pusieron. Se conocía a Babai como un asesino que tenía tantos enemigos en los clanes de río arriba y río abajo que tenía que quedarse lejos cuando el resto de su clan se reunía con los otros clanes de Tihuaeno. Sin embargo, su hijo vivió por un tiempo en Tihuaeno antes de mudarse cerca de la comunidad de Itzapino. Omene esperó conectarse con los miembros del clan de su padre, de los cuales lo habían separado en las prolíficas matanzas de este. Pero al contrario, se enteró que los enemigos de su padre decidieron matarlo. Dawa, su tía, le pidió a la tía Raquel que lo tomara bajo su protección. Así lo hizo y eso nos hizo a Omene y a mí algo así como hermanos en la tribu. Omene siempre me pareció algo así como un patito feo. Él se crió según las maneras antiguas, pero pronto captó la forma de ser de afuera. Por otro lado, era una de esas personas cuya hora social parece siempre un ápice fuera de tiempo. Pero algo lo identificaba. Era un gran cazador. Cuando Omene salía a buscar carne, siempre regresaba con ella. Cuando llegamos a Tzapino, Omene me invitó a su casa para comer carne de tapir. El tapir es el animal más grande de la selva. Se parece a un cerdo gigante con un cuerpo corto. La carne estaba sabrosa y había bastante. Llenando varias ollas y doblando las varas en que estaba ahumándolo, Omene trató de ponerme al tanto de los años de sucesos de la tribu. Me pareció que trataba de recontar todas las amenazas y abusos que sufrió mientras yo estuve fuera del contacto con la tribu. Usaba una mezcla tal de guautedeo y español guaraonizado, que la mayor parte del tiempo ya no podía entender de qué estaba hablando. Pero lo disfruté, me limité a sentir con la cabeza, mientras seguía comiendo su carne de tapir. En nuestra conversación, Omene mencionó a uno de sus hijos que no estaba presente. ¿En dónde está?, le pregunté. Dubai Onedi Gokondapa. Ya se ha ido al lugar de Dios, me dijo. Explicó que su hijo había estado jugando fútbol con otros escolares en la pista. Se lastimó el pie, así que corrió a casa para ponerse sus botas de caucho. Cuando lo hizo, un escorpión que estaba escondido en la bota lo picó entre los dedos del pie. Con tristeza me contó cómo lloró el niño y que después empezó a hincharse, empezando con la picadura del alacrán y luego la pierna. Omene me dijo que conforme la pierna se le hinchó, se puso fría, como si ya estuviera muerta. Eso sostuvo a su pequeño mientras el veneno seguía subiendo más y más en su cuerpo. Al final el niño le dijo que iba al lugar de Wangongi. Omene me dijo que su hijo le dijo que podía haber gente venir desde Onedi para llevarlo con ellos. Ay, mi hijo también, mira. Entonces el frío llegó aquí, dijo Omene señalando su corazón, y él ya no era más. Cabe su tumba justo acá. Señaló con su quijada el lugar donde había enterrado a su hijo. Los ojos de Omene estaban llenos de lágrimas, lo cual me sorprendió. Los guaraníes pueden ser tiernos con sus hijos, pero no muestran a menudo sus emociones. Era obvio que Omene todavía extrañaba a su hijo. Me pregunté lo que sería si perdiera de repente a uno de mis hijos. Aunque el pensamiento me hizo volver a la realidad, sabía que con atención médica adecuada, el hijo de Omene todavía estaría vivo. Esa era una de las cosas principales que querían de mí. Kogi, un viejo guerrero de uno de los clanes río abajo, vino a la casa de Omene para conocerme. Cuando me harté de carne, seguro haber
de haber renovado lo suficiente la relación con Omene, seguí a Kogi a su casa. Este tenía un estante de Omar lleno de pescados enteros, del tamaño de una trucha. Me indicó que me sentara en la hamaca junto al fogón y me dio uno. Pelé la piel seca y comencé a comerme la carne que pude sacar con facilidad de las espinas. Kogi pareció quedar contento con solo verme comer. Yo ya estaba llena, pero había pasado demasiado tiempo desde que comí que niña ahumado. Dejé la cabeza para lo último, ya que en la realidad es la parte más sabrosa del pescado. Los ojos del pescado ahumado son como dos arvejas duras. Las agallas y los sesos no son gran cosa, pero en realidad son deliciosas si uno no le importa la idea de meterse en la cabeza del pescado, en la boca y chuparla. Tan pronto como comencé a chupar la cabeza, Kogi comenzó a dar codazos a su familia. Me di cuenta de lo que había pasado en una prueba como de especie de prueba de algo. Kogi había oído que yo viví con los Yanomami cuando era pequeño. Él quería ver si era cierto. Él sabía que los de afuera no comen la cabeza de pescado como los guaraníes. Pero yo comí como ellos, sacando la carne con los dedos, chupándome bien los dedos y lo más importante, chupando la cabeza. Esa noche antes de regresar a casa de Kimu y Dawa, conocí al hijo de Kogi, Wentai, un guapo joven que tenía una pierna amputada hasta el muslo, casi sin un muñón. Los guaraníes no son tímidos en cuanto a la curiosidad, como Mimo me había enseñado cuando presentaron por primera vez a la tribu. Sin embargo, sabía que era más cortés preguntar a otro lo que le había pasado a Wentai, antes de preguntárselo a él, así que le pregunté a Kogi. Me dijo que Wentai estuvo arponeando peces, usando la punta de hierro que los guaraníes hacen al calentar y martillar un pedazo de varilla de hierro de construcción. Esas puntas de hierro tienen dos grandes ventajas sobre las lancetas típicas guaraní. Sobre las lancetas, cuya punta es parte de la misma lanza de madera. El hierro conserva la punta mucho más tiempo y se le puede forjar como un anzuelo grande, así que se puede ensartar a la vez con la lanza y recuperarlo sin que se caiga. Wentai se había clavado por accidente su lanza de punta de hierro en el muslo. No quiso tener que empujar toda la lanza a través de la pierna, así que se la sacó por el mismo lado que entró. El gancho agarró una arteria principal al salir y la pierna de Wentai sangró tanto que él mismo tuvo que atarla bien fuerte con un bejuco. Una avioneta de misión vino y se lo llevó o se hubiera muerto. Como resultado perdió la pierna, impedimento drástico para un guerrero guaraní sin otra manera de moverse que las piernas. Cuando mencioné que acababa de caminar desde Damontado, me sentí mal de haber sacado a colación el asunto. Sabía que debía ser muy doloroso para Wentai oír a la gente hablar al descuido de algo que él anhelaba hacer de nuevo. Con sus muletas supuse que no había manera de que pudiera viajar a esa distancia, pero no pareció inmutarse. Yo también acabo de venir de allá, respondió, como quien no dice nada. Me habían costado mucho recorrer esa trocha con dos piernas. ¿Cómo podía hacerlo con una? Otra vez me di cuenta de que mundos diferentes desarrollan resistencia diferente. Recordé cómo se agotan los viejos por las noches en la casetilla que es cuando estaban aprendiendo a leer. Cuando les llegaba el momento de irse, se estiraban y gemían como si hubieran atravesado por una terrible odisea. Me pregunté si lograría dominar los dos mundos y ser capaz de trabajar duro física y mentalmente, o si tratar de vivir en los dos me dejaría siempre agotado. Kimu y Dawa tenían la olla de fuego cuando regresé a su casa. Koba y Pagaba estaban acuclillados en el piso de bambú comiendo carne de tapir y yuca. Yo ya había comido 2 veces en 2 casas diferentes, pero no llevamos comida para el viaje. Sabía que más me valía obedecer una de las reglas clave de la selva. Come cuando hay comida. Come. Uno nunca sabe cuándo va a tener la oportunidad de comer otra vez. Pensé en mi otra regla de la selva, de igual importancia. No corras cuando puedes caminar. No camines cuando puedas detenerte. No te quedes parado cuando puedas sentarte. Y no te sientes cuando puedas acostarte. Cuando encuentres un lugar para hacer tus necesidades, ve. Esta regla tiene 2 partes. La segunda es, a menos que seas botánico y no te quedes sin papel, si te quedes sin papel higiénico. Y esta segunda parte también tenía otro corolario. Trata todas las hojas de la selva como si fueran espinas que hacen arder la piel o tienen otra característica perjudicial cuando tocan la carne sensible. Kimu
Abrió su casa de huéspedes para que nosotros 4 durmiéramos. Había un par de tablones medio podridos en el suelo oscuro. Los hizo a un lado para que no nos estorbaran. Me subí por los escalones de palo listo para acomodarme y tomar un buen sueño. Estaba demasiado oscuro para ver los detalles de dentro de esa chocita de 3x3. 3x3. 3x3 metros, dice. Cuando puse el pie, al dar mi primer paso dentro de la diminuta choza, el tobillo se me torció y me dolió mucho. Traté de equilibrarme con el otro pie, pero algo andaba mal en el piso. Me caí de costado y al instante me di cuenta de que iba a ser una noche larga y dolorosa. El piso era de palma partida, que por lo general cede algo con el peso. Pero Kimo se había limitado a cortar la palma por la mitad. Cada tablón del piso todavía era la mitad de un tronco redondo. Y si Kimo no hubiera echado de a un lado a aquellos pequeños tablones lisos, traté de acostarme a lo largo de los troncos, después en forma perpendicular a ellos. Traté de dormirme sentado. Aún consideré quedarme toda la noche parado. Rellené con mi ropa el espacio entre tronco y tronco, pero tenía muy poca. La ropa desaparecía en los abismos que había entre esos troncos sin misericordias. El piso estaba hecho de la misma manera de palma que los guaraníes usan para hacer cerbatanas y lanzas. Sabía que no había oportunidad de que el piso se rompiera, pero aún eso pudo haber sido un alivio. Y mi dicha no tenía compañía. Mientras yo me daba vueltas y me movía de una posición atroz a otra, mis 3 compañeros roncaban felices. Me sentía tan desdichado que hasta usé sus mochilas como cojines. Pensé en escurrirme a la casa grande de Kimo, pero hubiera tenido que despertarlo para entrar. Consideré cavar tierra para rellenar los valles de mi cama, pero no logré salir de mi sopor nebuloso para en realidad hacer algo tan físico como eso a fin de dar alivio a mi magullado cuerpo. Cuando mis niños eran pequeños, Ginny a menudo me llamaba princesa, como en el cuento de la princesa y el guisante, porque me molestaban cuando los niños metían arena y tierra en nuestra cama con sus pijamas. Aquí en la casa de huéspedes de Kima yo sabía que no me podía quejar. Acababa de pasar unas cuentas de las pruebas de los guaraníes y no quería lastimar mi reputación como un hombre de la selva. Pero fue una noche agonizantemente larga. Aunque casi no dormí, cuando oí cantar uno de los gallos del agua, sentí alivio, porque el día estaba a pocos minutos. Pero después de que el gallo cantara por un par de horas en la oscuridad, comencé a pensar en aliviar mis doloridos huesos, haciendo algo de ejercicio y proveyendo el desayuno. Matar al gallo defectuoso. Así me pasó el otro día y hasta le compuse una poesía a las... No sé si ustedes... A mí nunca me había pasado que un pájaro cantó todos los días. Entonces eran las 2 de la mañana y yo, pajarito, pajarito, ¿por qué cantas día y noche? ¿No te cansas? No, o sea, después de oírlo cantar, o sea, eran las 5 de la mañana y yo, pajarito, pajarito, ¿por qué cantas día y noche? ¿No te cansas? Y así este gallo